¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle nuevamente. Sea usted bienvenido al curso La Historia de la Iglesia. Estamos concluyendo con este curso, de hecho, con este cuatrimestre, en el que pudimos ver el periodo imperial, pudimos también ver la etapa medieval. Y considerando que se trata de la última clase, de la última lección, no queremos que pase la oportunidad de agradecerle a cada uno de ustedes por la visita que hicieron a cada una de las clases que nuestra iglesia ofrece en el ministerio o por parte del Ministerio Escuela de Desarrollo Cristiano. En lo personal quisiera yo agradecer también de una forma muy especial por usted que nos acompañó desde el principio de este cuatrimestre, que lo hizo con entusiasmo, con constancia. Agradecerle a usted que tomó notas, que hizo sus resúmenes, que hizo sus comparaciones, sus análisis de todo esto que nosotros con amor a Cristo y a usted estuvimos compartiendo. Bien, pues hemos nosotros anunciado que en el cierre, que en la conclusión de este curso estaríamos, y así lo vamos a hacer, desarrollando un repaso de lo que vimos a lo largo de estas 11 lecciones en una modalidad de evaluación para que nosotros podamos considerar qué tanto provecho pudimos sacar de todo este tiempo. Nosotros vamos a desarrollar este examen principalmente no para nosotros establecer una calificación de nuestro aprovechamiento asignado con un número, sino más con la intención de que nosotros podamos, al evaluar, detectar aquellos puntos en donde no tuvimos un conocimiento claro o preciso y podamos nosotros repasar esa información y entonces sí ya poder hablar de un conocimiento más completo. De hecho, es el examen uno de los métodos de enseñanza más provechosos si los enfocamos a los exámenes, a las evaluaciones de esa manera. A mí me entregan mi examen en donde saco un 8. Bueno, pues es mi oportunidad, mi responsabilidad analizar las respuestas equivocadas, las dos preguntas que tal vez no contesté, para, repasando mis apuntes, mis notas, pueda yo ahora sí contestar de una manera precisa, completa, aquello que se nos preguntó y entonces ya podemos dar o sentir, considerar que hemos dado un paso hacia adelante en el aprovechamiento del curso de la materia que estuvimos estudiando. Bueno, disculpe la explicación tan obvia, pero sí nos gusta dar este marco de introducción para que podamos con entusiasmo ir analizando las preguntas que vamos a desarrollar en esta lección y con entusiasmo también tratar de recordar y contestar a cada una de ellas. Quisiera hacer la súplica, la recomendación de que cuando usted conozca la respuesta a la pregunta que estamos formulando, no publique su respuesta en el chat. De esa manera usted estaría tal vez evitando que otra persona se esfuerce en recordar la respuesta y entonces ya no es un provecho conjunto. Nos gustaría que ahí en su hogar, en el lugar, en la parte en la que usted nos está o está tomando esta lección, analice la pregunta con el tiempo que vamos a dar para que detecte, conozco la respuesta, lo tenga claro así, que sabe cómo se responde a esa pregunta y tal vez, ¿verdad?, en su libreta, en su dispositivo, anotar un acierto y así continuar con las demás preguntas. Son 20 preguntas, lo cual significa que para que usted tenga, digamos, un punto de 10 posibles, se requiere la respuesta exacta o correcta, adecuada, de 2 cuestionamientos que hagamos. Entonces, pues vamos a comenzar y ahí tenemos ya la primera pregunta. Vamos a leerla
tomando en cuenta que a lo mejor no todos tienen la oportunidad de poderla ver en una pantalla justo en este momento, vamos a leerla incluso tal vez 2 veces para que quede en claro qué es lo que estamos preguntando. Vamos a iniciar con una pregunta muy sencilla. La cuestión es, ¿a partir de cuál hecho, mencionemos el año también en la respuesta, nosotros damos por terminado el periodo de persecución que sufrió la Iglesia y que da pie al inicio de la etapa o del periodo imperial? Estamos hablando de que en este cuatrimestre estamos desarrollando en la historia de la Iglesia 2 etapas, la imperial y la medieval. Sí, pero hay un acontecimiento que es el parteaguas, es el cierre de una edad muy difícil para la Iglesia en la que fue perseguida, y concluyendo ese tiempo, ese periodo, nosotros vemos el inicio de uno nuevo, el periodo o la etapa imperial. ¿Con qué hecho se da este cambio? ¿Con qué hecho y en qué año se da este cambio en la historia de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Bien, tomando en cuenta que es una respuesta precisa, no requiere de opinión, son básicamente 2 elementos con los que se contesta esta pregunta. Vamos a tomar en cuenta, considerando que es la primera pregunta que se hace de este examen, de esta evaluación, que hay una respuesta, aquí la tenemos. No así con todas las preguntas, es a lo que me quiero referir. No en todas las preguntas vamos a tener la respuesta en la pantalla. En este caso, tratándose de la primera pregunta, lo estamos haciendo, incluyendo la respuesta. Es a partir de la firma por parte de Constantino I del Edicto de Milán, año 313. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista, que siempre lo tengamos presente. Es con la firma del Edicto de Milán, en el año 313, por parte de Constantino I, que queda prohibida la persecución al pueblo cristiano. Entonces ahí es que tenemos el parteaguas. Cuando Constantino I establece en un edicto en Milán, año 313, subraye eso, si lo tiene todavía un poco difuso el dato, 313 es el año en el que se da un giro, no sé de cuántos grados, pero muy importante en la inercia que llevaba la Iglesia de Jesucristo. Antes de ese periodo era una inercia de llanto, de dolor, de persecución. Bueno, en el año 313 eso termina con el Edicto de Milán firmado por Constantino I. Vamos a la segunda pregunta. Eusebio, estamos hablando de un teólogo, historiador. Bueno, él relata un acontecimiento previo a la victoria de Constantino en contra de Magencio, con el que se buscó este relato, desarrollado por parte de Eusebio. Con este relato se buscó la aceptación plena de la cristiandad. ¿Cuál fue ese acontecimiento que describe Eusebio? Vuelvo a leer la pregunta. Eusebio relata un acontecimiento previo a la victoria de Constantino contra Magencio. En el puente Milvio, en la batalla de Milvián, Magencio muere ahogado. Constantino de esa manera queda con la vía libre para llegar al trono del imperio. Eusebio relata que antes de esa batalla, Constantino tuvo una experiencia muy particular y que consideramos como opción. Se desarrolla esa historia para que la cristiandad pudiera aceptar con mayor convicción el liderazgo de Constantino. ¿De qué hecho estamos hablando? Muy bien, estamos estableciendo, ¿verdad?, que Eusebio
en la biografía que hace de Constantino, establece que él, Constantino I, ve en el cielo un signo, escucha al mismo tiempo una frase, se establece como de parte del cielo un mensaje celestial, y noc signo vencis. Bajo este signo es que vencerás, es que vas a ganar. Estamos hablando de un símbolo que Constantino, si me permite la expresión, imprime en los escudos, en los estandartes, esto es, en las banderas de sus fuerzas armadas. Entonces, es a través de esta situación biográfica que se busca que la cristiandad asumiera, aceptara con mayor rapidez y facilidad que estaba respaldando a un emperador que tenía una influencia de carácter no solo divina, sino cristiana. Tercera pregunta. Mencione al menos dos situaciones en la vida de Constantino que al menos nos permiten dudar de su verdadera o de su sincera conversión al cristianismo. Por ahí recuerdo que fueron aproximadamente 4 situaciones que enlistamos como aquellas cosas que nos llevarían a rascarnos la cabeza y dudar si realmente se convirtió al cristianismo. Conste que no hablamos en aquella ocasión, y que es muy mencionado, que Constantino se bautizó justo en el momento en el que estaba muriendo. O sea, más allá de eso, nosotros vemos cuáles fueron los frutos de esa teórica conversión al cristianismo, y dudamos de que haya sido de una forma sincera esa conversión. Ok, estamos hablando de que continuó siendo un asesino, incluso a parte importante de su familia, una de sus esposas, uno de sus hijos. Estamos hablando también de que en ese ritual que se celebra cuando se inaugura, se establece a Constantinopla como capital del imperio, es una ceremonia en donde se ven mezclados elementos cristianos con elementos paganos. Y una muy importante, él se siguió considerando, autonombrando, incluso pidiendo que esa fuera una de las referencias con las que se le conociera. Se siguió considerando a sí mismo como el máximo pontifex o puente, el sumo pontífice. Vamos a decirlo tal cual. Esto es, él decía: yo soy de todas las posibilidades existentes, el camino más elevado en el que o con el que un hombre puede aspirar a tener contacto con las divinidades, con las deidades. Y decimos en plural porque obviamente estamos hablando de la religión pagana, estamos hablando del aspecto religioso en Roma. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, un Dios verdadero. 4. Mencione el principal efecto colateral para la iglesia, para con la iglesia, de la cristianización del imperio. Hubo varias situaciones como a manera de efecto colateral, o sea, las repercusiones. Sí, dejó de haber persecución, pero ¿en qué aspectos podemos ver un ataque a la fe, un debilitamiento al celo evangelístico? ¿En qué áreas vemos que se perdió, permítame la expresión, se perdió la brújula? Por eso la pregunta es, mencione el principal efecto colateral. Hubo varios, pero ¿cuál? Creo que di pistas. ¿Cuál podríamos nosotros decir que fue el más importante, el más lamentable? Bien, estamos hablando de que a partir de ese momento se empezó a gestionar y cada vez
a fortalecerse más un sincretismo religioso, una mezcla de elementos paganos con elementos cristianos. Tal vez muy al principio, no tanto en el aspecto doctrinal, pero en las prácticas vemos desde un comienzo cómo empieza a haber esa mezcla tan nociva para el cristianismo, tan nociva incluso hoy, incluso en nuestros días. En algunos ámbitos del cristianismo nosotros seguimos viendo esa mezcla de una manera muy marcada. Entonces, ese fue el principal efecto, vamos a seguirlo mencionando así, colateral, que experimentó la Iglesia con esa firma, con ese edicto. Sí, se cesó la persecución, pero el sincretismo comenzó, la mezcla. Perdóneme la expresión, pero para que quede todavía más claro, la revoltura. 5. ¿Cuál debe ser el enfoque principal para entender el término padre de la Iglesia? A lo largo de este periodo, incluso desde el anterior, estamos hablando también en la etapa de la persecución, nosotros hemos mencionado, o se mencionó con cierta frecuencia, este concepto, padre de la Iglesia. ¿Cuál debe ser el enfoque principal para entender, diríamos de una manera objetiva, este término, padre de la Iglesia? ¿Por qué decimos de manera objetiva? Porque son dos los enfoques en los cuales nosotros podemos desarrollar un estudio de los padres de la Iglesia, desde la patrística, desde el enfoque patrístico o desde la patrología. Y mencionábamos la diferencia entre una y otra. Y decíamos por qué era importante ubicarnos en una de ellas. Bien, a estas alturas usted, al escuchar la pregunta, si conoce la respuesta, tal vez no le estoy dando el tiempo de responderla completamente, pero le está quedando claro a usted que conoce la respuesta. Bueno, o que no la conoce, también podría ser el caso. Es en la patrística que nosotros vemos la aportación doctrinal, las propuestas teológicas de obispos, de líderes, de teólogos. En la patrología dijimos, se estableció que el estudio que se hace de los padres de la Iglesia es más conforme a sus vidas, a sus ejemplos, a sus obras. Cuando decimos obras, nos referimos no a obras escritas, sino a obras, digamos, altruistas. El catolicismo romano hace mucho énfasis en esta rama, en esta área, en este enfoque del estudio de los padres de la Iglesia, porque decíamos que en el catolicismo tenemos una acción muy peculiar con respecto a los padres de la Iglesia, los de los primeros siglos. La Iglesia católica los nombra, los asigna como los primeros papas del linaje papal que ellos asumen y presumen, vamos a decirlo así. Cuando realmente estos hombres fueron miembros de la Iglesia universal tal cual. Cuando decimos universal nos referimos a la Iglesia de Jesucristo sin fronteras. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no tiene fronteras, está a lo largo del mundo. Claro, en el tema de eclesiología también hemos de hablar en su momento de lo que es una iglesia local, pero ese es otro tema. La Iglesia de Cristo es universal. Los padres de la Iglesia, líderes que el Señor levantó para el estudio de su palabra y que con este estudio guiaran a la cristiandad, esos hombres, esos siervos, no abanderaban una religión tal cual. Entonces, por eso es que nosotros creemos, no sé si la palabra correcta sea conveniente, pero adecuado al menos sí, que cuando tengamos el deseo de estudiar la vida de los padres de la Iglesia, lo hagamos enfocando su aportación
sus estudios, sus conclusiones, sus aportaciones en el ámbito doctrinal, teológico. Y, ¿por qué no también saber cómo fueron sus vidas? Pero subrayábamos en una de nuestras clases, estos hombres eran igual que un servidor, eran igual que usted y que yo. O sea, tenían sus conflictos constantes con el pecado, tenían acciones que eran propiamente un mal ejemplo. Así que en nosotros no está el darles a ellos una categoría espiritual más elevada que la que tiene una persona que está en Cristo. Estamos en Cristo en el momento mismo que le reconocemos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Estamos en Cristo, pero eso no nos deja fuera de esa lucha constante en contra del pecado o con el pecado. Entonces, los padres de la Iglesia también experimentaron ese tipo de vida que nosotros disfrutamos, gozamos y en su parte sufrimos. Entonces, por eso a la pregunta 5, la respuesta precisa será esa. La patrística es nuestra recomendación en cuanto al estudio de los padres de la Iglesia, su aportación teológica, los debates doctrinales que desarrollaron nos ayudan a entender más la teología en todo este tiempo. Bueno, pues básicamente sería esa la contestación, la patrística, y estamos explicando el por qué. 6. ¿Cuáles posturas teológicas estuvieron en debate durante el Concilio de Nicea, año 325? Nombre al exponente principal de cada una de estas posturas teológicas. Ahora, en el Concilio de Nicea entendemos perfectamente que hubo varios temas que se desarrollaron, pero uno fue el principal. Hablando del debate en el tema principal, tenemos a dos exponentes. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles fueron sus posturas teológicas? Tal vez titubeamos un poco con el nombre, pero algo claro sí lo tenemos. Y la postura teológica, esa debe ser muy nítida. Eso fue, o este fue, el principal tema de debate en el Concilio de Nicea, año 325. Lo tenemos acá. El arrianismo contra la doctrina de la deidad de Cristo. Arrio, el exponente del arrianismo, obviamente, negó la deidad de Cristo al nivel del Padre. Le daba atribuciones divinas, sí, pero negaba su deidad al nivel del Padre. En el otro punto del debate tuvimos a Atanasio de Alejandría, a sus seguidores, un nutrido número, estableciendo en este concilio, Cristo es consubstancial al Padre, es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. De hecho, una pregunta que ya no ocupo para no exceder el número de 20, posterior a este tema, era ¿cuál fue, digamos, el fruto textual del Concilio de Nicea? Podríamos mencionar el credo de los apóstoles, pero bueno, en donde se habla de una manera detallada de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la respuesta a la pregunta número 6. 7. ¿Por qué el monacato, con su carácter ascético, toma fuerza en el periodo imperial? No le da gusto, hago un paréntesis, no le da gusto que cuando escucha usted la palabra monacato y el concepto ascético, si una persona no tomó el curso posiblemente, ni de lo que posiblemente, tal vez hasta sepa más que un servidor, o muy probablemente. Aquí la cuestión es que gracias a su participación a este curso, a usted esto ya no le suena como una fórmula de aquella materia más difícil para usted. El monacato sabemos de qué se trata, una forma de vida. ¿Por qué esta forma de vida, la del monasterio, con su carácter ascético, esto es, de desaprobación a todo aquello material, temporal, físico? Todo es vanidad, hasta el hambre es vanidad.
¿Por qué el monacato, con su carácter ascético, toma fuerza en el periodo imperial? Estamos diciendo que surge en otras partes del mundo, se tenía ya registro de esta forma de vida, pero ¿por qué en lo que es Europa, África, toma parte de Asia, toma esto mucha fuerza en el periodo imperial justamente? ¿Por qué es que toma fuerza el monacato con ese carácter ascético que tenía o que tuvo? Efectivamente, fue a manera de protesta de los abusos que empezó a haber en esa iglesia imperial. Fue a manera de protesta de esa trivialidad y superficialidad con la que se empezaron a desarrollar formas dentro de lo que era la iglesia en la etapa imperial. 8. Describa la más significativa diferencia teológica entre Pelagio y Agustín de Hipona. Ellos concordaron en varios aspectos de la palabra de Dios de una manera plena, en varios de una manera plena. Una copia al carbón, diríamos. Sin embargo, hubo un punto en el que Pelagio, estudiando las obras de San Agustín o de Agustín de Hipona, dijo: aquí sí yo de plano no puedo concordar. ¿Cuál fue? Podríamos establecerlo, resumirlo en el concepto del libre albedrío. Pelagio establece: el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, a pesar de que ha pecado, mantiene muchos de esos, o al menos dentro de esos atributos divinos con los que fue capacitado desde su creación, entre ellos la libertad de rechazar al pecado, la libertad de desear servir a Dios. Con esa libertad es que podemos considerar la aplicación de la salvación en la vida del hombre. En otras palabras, Pelagio dice que usted y yo tenemos la capacidad, no la cualidad, que son dos cosas distintas. O sea, Pelagio no está diciendo que nosotros tenemos algo bueno, sino atributos que Dios nos dio, y uno de ellos es la libertad de elegir. La libertad en sí misma, dice Pelagio, no tiene un calificativo. No podemos decir que la libertad es mala, no podemos decir que la libertad en sí misma es buena. Simplemente es una capacidad otorgada ¿por quién? Por Dios, para decidir entre hacer el bien o el mal. De ahí que el Señor les dice a Adán y a Eva: de todo fruto pueden tomar menos de este. ¿Por qué da esa instrucción el Señor? Porque Adán, Eva podían bien respetar ese estatuto o desobedecerlo. Bueno, es así que Pelagio enfoca el aspecto de la aplicación de la salvación en el ser humano. Sin embargo, en Agustín de Hipona tenemos la contraparte. Tenemos lo que podría ser la semilla del calvinismo. En la enseñanza en la enseñanza, hablando de este tema, de Agustín, de San Agustín, vamos a mencionarle así para ubicarlo de la manera más familiar, dice: nosotros hemos caído a partir del pecado de Adán y de Eva, hemos caído a una depravación o en una depravación total. Todo se ha torcido, se ha tergiversado, se ha contaminado en nuestro ser. De ahí que no tendríamos nunca, no tenemos en lo absoluto la capacidad de pensar, tan solo de pensar en aceptar la salvación de Dios. De hecho, siempre la rechazaríamos por nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí que se requiere de la aplicación, haciendo a un lado libre albedrío de la salvación
por gracia, por misericordia de parte de Dios en la vida del hombre. Bueno, este es un tema de debate y seguirá siendo un tema de debate teológico. Entonces no es el espacio aquí para nosotros calificar. Tenemos una opinión personal de esto, sí, pero no es la plataforma en la que la vamos a externar. Entonces, solo estamos considerando cuál es la situación teológica que separó a estos dos grandes teólogos. 9. ¿Cuál era la postura doctrinal del donatismo en cuanto a los creyentes que niegan la fe? Esta creo es más rápida de contestar. ¿Cuál era la postura doctrinal del donatismo en cuanto a los creyentes que niegan la fe? Esto parte desde Diocleciano. Hubo una postura, ¿verdad?, en muchos creyentes. Estamos hablando justamente del donatismo, en donde esa era la posición con respecto a quien negaba la fe por miedo o por lo que fuera. La postura era: no hay manera, no hay forma en la que sean restituidos a la comunión de la iglesia con todos los beneficios que eso significa. 10. En el curso mencionamos 3 prácticas paganas que se filtraron en el cristianismo. ¿Cuáles son? Dijimos incluso que lamentablemente, dada la naturaleza humana, puede seguirse viendo en algunas ramas del cristianismo, en algunas personas que se profesan cristianas, prácticas de este tipo. Son 3. Hablábamos de el aspecto mítico, el mito como parte de esos relatos que van a enriquecer el acervo cultural cristiano. Aquí murió tal santo, aquí se construyó tal basílica por tal acontecimiento de tal persona que escuchó a Dios y habló con los animales, ese aspecto. También mencionábamos el misticismo, cuando, por ejemplo, se ubica de una manera más ponderante a la experiencia que a la enseñanza, a la doctrina, al concepto bíblico. Se ve incluso en la etapa moderna, en algunas ramas del cristianismo, mucho de esto. Y finalmente la superstición, que vamos a dejar la Biblia abierta aquí cerca en la vitrina para que la casa sea bendecida. Aspectos así que no tienen un respaldo escritural. Permítame un momento. Muchas gracias. Ahora vámonos a la 11. ¿Con cuál acontecimiento, y mencionemos el año, consideramos el cierre de la etapa imperial? El año tal vez es el que nos pueda costar un poco de trabajo recordarlo, sin embargo no es difícil. Estamos hablando de que, damos un espacio, disculpe. ¿Con qué acontecimiento y en qué año concluye? Y será lo que le sea más fácil a usted. Si usted recuerda cuándo cae el Imperio Romano, tendrá el año. Si usted tiene el año, puede ubicar que en ese tiempo cae el Imperio Romano. Estamos hablando que justo cuando cae el Imperio Romano, año 476, también por obvias razones, por esa unión, por esa mezcla, por ese sincretismo, podemos hablar del cierre de una etapa muy importante de la Iglesia cristiana en su etapa imperial, subrayo, imperial. Entonces, año 476, cuando cae el Imperio Romano. 12. ¿Qué opinión tenía Agustín de Hipona sobre la guerra? Ahí tenemos la respuesta. Quería checar si la incluimos en la presentación y sí.
¿Qué opinión tenía Agustín de Hipona sobre la guerra? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque en su momento dijimos que Agustín de Hipona, un gran teólogo, sus conceptos teológicos, sus conclusiones doctrinales han servido de mucho tanto a la rama protestante como a la rama católica para el desarrollo doctrinal justamente de ambos sectores del cristianismo. Ahora, en la etapa medieval, nosotros vemos una acción bélica frecuente por parte de la Iglesia, ahora vamos a poderlo decir así, católica. La Iglesia católica cimentándose en un enfoque al puro estilo de Agustín de Hipona, emprende batallas en contra de, no detallo porque es parte de una pregunta más adelante, pero ¿qué opinión tenía entonces Agustín de Hipona sobre la guerra? ¿Decía que era mala? ¿Decía que era buena? ¿O qué decía de? Bien, ahí está la respuesta, que había guerras justas si éstas nos llevaban a la paz. Entonces, con ese estandarte, ¿verdad? Podemos ver que el cristianismo nominal, no el bíblico, ha querido entender que la guerra está justificada, la guerra santa, ¿no? Entonces, es por eso que considerábamos importante esta pregunta, porque da pie al siguiente periodo que estuvimos estudiando y que es la Iglesia en la etapa medieval. Si no estoy mal, esta es la última pregunta que corresponde al periodo imperial. Ajá, exacto. Entonces vamos ahora a la pregunta 13. Ya cerremos un poco en nuestra mente el concepto imperial y vamos a abrirnos un poco más al de la etapa medieval. ¿Con quién y cuándo empezamos a ver una figura papal más identificable con el papado actual? Hablábamos de un papa, ya podríamos mencionarlo tal cual, con el que ahora sí podríamos decir que la iglesia oficial, el cristianismo nominal oficial, tenía a un líder al cual seguir, al cual obedecer. ¿Con quién y cuándo? Es con León I o León el Magno. Su papado duró del año 440 al 461. Explique brevemente en qué consistió la donación de Constantino I. Considerado por muchos todo esto como un fraude. Esta donación, tenemos ahí el dato, la referencia, fue al Papa, así la Iglesia Católica lo establece, Silvestre I, que estuvo al frente en el año 314 al 335. Explique brevemente en qué consistió esto de la donación. Bueno, en este escrito se establecía o se decía que Constantino establecía al obispo de Roma en turno, Silvestre I, como es decir, cuando surge este rumor o esta enseñanza, este fraude, como usted quiera calificarlo, se establecía en él que Constantino ya había dicho que el obispo de Roma siempre sería él o la cabeza religiosa de todo el imperio, incluida, claro, la parte oriental, la parte de Constantinopla. Y bueno, sabemos que esto no es algo que asuman de una manera tranquila en la iglesia ortodoxa, en la iglesia griega. 15. Explique brevemente cómo Inocencio III, en su encíclica El Sacro Altare Mysterium, consigue una influencia poderosa aún en la vida de los emperadores. Inocencio III, su encíclica, apóyese en el nombre por si le está costando trabajo, Sacro, santo, altare, en el altar, mysterium, se lleva a cabo un misterio. En el altar, digámoslo tal cual, en la misa, en el altar,
se celebra un misterio santo. ¿Cuál es? Una palabra. Que cómo me cuesta trabajo mencionarla. Siempre se me traba la lengua. Transubstanciación. Bueno, ahora no me costó tanto trabajo. con esta situación asentada en la encíclica de Inocencio III, se promulga que el obispo de Roma, el Papa, teniendo la capacidad, vamos a decirlo tal cual, el poder de hacer que Cristo se centre materialmente en la oblea, en la hostia, en el pan, vamos a dejarlo en hostia, con esa potencialidad, el Papa podía dejar fuera de una comunión divina al emperador, fuera de la salvación al emperador, podía dejarlo condenado al infierno al emperador. Y esto, por el contexto místico, mítico, tuvo un gran impacto en la vida de la iglesia de este tiempo, incluso en la vida de los emperadores, que con ese temor preferían sujetarse a lo que el papado les establecía. 16. Las cruzadas. Permítame. Ok, 16. Sí, las cruzadas. Estemos enfocando específicamente catolicismo, islam, ofrecían una recompensa espiritual para quienes participaban en ellas, por ambas partes, pero su motivación era realmente terrenal. Explique esto. O sea, había una motivación espiritual, pero queremos creer que la motivación era terrenal. Estamos dando, de hecho, la respuesta, pero explíquelo usted en sus propias palabras. Y si se puede, considere cuántas cruzadas se registran en la historia universal. Bien, en ambos sectores religiosos se decía, tú luchas independientemente de si mueres o no, estamos hablando ahora del Islam, pero si luchas, combates a favor de Alá, te espera un paraíso. Y no queremos emocionarte, pero consiste en todo esto, en mucho placer sensual, incluso sexual. En el catolicismo, tú luchas por la causa de Cristo. Esa era la expresión. La verdad, obviamente, sabemos que era distinta. Tú luchas por Cristo y entonces, si llegas a morir o llegas a salvarte, de cualquier manera, todos tus pecados quedarán en el indulto, es decir, en el perdón. Estás salvo desde ahora. Y la motivación, tanto por parte del Islam como del catolicismo, era: queremos ese territorio. 8 cruzadas, podríamos decir. Si dice usted 9, no está mal. Algunos consideran que la novena es realmente una continuidad de la última, o sea, de la octava. 17. En la iglesia medieval vemos a una institución religiosa, estamos hablando de la iglesia medieval, o sea, del catolicismo. En la iglesia medieval vemos a una institución religiosa en conflicto constante, al menos con 4 entidades. ¿Cuáles fueron? Incluso entrecomillábamos el término, 4 enemigos del catolicismo romano en la etapa medieval. ¿Quiénes fueron? Incluso en este momento vamos a mencionar un quinto. Pero bueno, usted contesta bien si son 4. De acuerdo, estamos hablando conflicto con el pueblo judío. Eso de querer quitar las manos de Tierra Santa, manos del Islam, de Tierra Santa, no era en una campaña a favor de los judíos. Entonces, en contra de los judíos, ya lo dijimos, en contra del Islam, en contra de la iglesia griega ortodoxa, yéndonos un poco atrás, en contra de los emperadores. ¿Por qué? Porque había, de cualquier manera, momentos de conveniencia, como también momentos de conflicto interno entre emperadores y
el ámbito religioso. Y hemos de mencionarlo, este quinto factor, sí, vamos a dejarlo así, el cristianismo auténtico. La iglesia medieval tuvo conflicto también con todos aquellos disidentes, con todos aquellos que dijeron, no es correcto lo que estás enseñando. Se convertían en enemigos de la iglesia medieval. No nos adelantamos más de esto, pero recordemos que será tema central, no el único, del siguiente cuatrimestre, si Dios nos permite la vida y la salud. 18. Estamos ya llegando a la recta final de esta lección y de este curso. Mencione a los líderes religiosos con quienes inicia el cisma entre Occidente y Oriente, o sea, quienes serán los que encabezaron este cisma, este conflicto. Ahí los tenemos, se trata de León IX, aunque envía una comitiva encabezada con Humberto de Silva, y por parte de la Iglesia Oriental tenemos a Miguel I, mejor ubicado como Cerulario. 19. ¿A cuál papa podemos mencionar como responsable de la institucionalización de la Inquisición? No con quien inicia este tipo de acciones, sino quien la instituye a manera extensa prácticamente en toda Europa. Y obvio, después ya en España toma un sesgo todavía más dramático. ¿A cuál papa podemos mencionar? Pues está muy sencillo, porque fue de los que más estuvimos mencionando. Se trata de Inocencio III. Y vamos a terminar. Está sencillo. ¿Con cuál hecho? Año, es importantísimo. Establecemos el fin de la etapa medieval. Para la historia para la historia universal, inicia la historia moderna, sí. Para efectos de la Iglesia, nosotros tenemos algo así como un proceso, un tiempo muy importante que le conocemos como la Reforma. ¿Con cuál año establecemos el fin de esta etapa oscura, triste, importante también? Estamos hablando de la caída de Constantinopla. Mientras que en el 476, con la caída del Imperio Romano como tal, aquí en el 1453, con la caída de Constantinopla, se da cerrojazo a un buen número de siglos, a este buen tiempo significativo en la vida de la historia de la Iglesia, que si no lo conocemos al menos de una forma básica, como hemos tratado de exponerlo en este tiempo, no comprenderíamos, o nos sería muy difícil comprender muchas cosas, incluso de la Reforma, ya no se diga de la actualidad. Esperamos tenerle de manera constante, entusiasta, como lo hizo en este curso. En el siguiente estaremos nosotros en él viendo la etapa de la Reforma principalmente. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Hago expreso mi gratitud a nuestros líderes en Torrefuerte, que con su esfuerzo, su guía, hacen posible este ministerio. Agradecemos a ellos el apoyo que nos dieron en este curso desde el principio hasta este momento. Y nuestra invitación, súplica, no sé cómo podemos decirle, es que siga usted orando por el Ministerio Escuela de Desarrollo Cristiano. Vamos a orar y terminamos. Señor, no podemos concluir este tiempo sin antes darte las gracias con todo nuestro corazón, porque nos has dado la oportunidad de desarrollar este tema. Señor, faltaron muchos temas dentro del mismo, muchos tópicos, sobre todo de carácter universal. Pero gracias, Padre, porque dentro de todo esto
en el aspecto de la historia de la Iglesia, sí nos diste la bendición de poder hablar, reflexionar sobre temas importantes. Nuestro anhelo es que nos permitas que este conocimiento se arraigue, el que hayamos adquirido, Señor, y que sea la invitación, la motivación en nuestro corazón para seguir ampliando el conocimiento de todo este tema tan apasionante. Alabamos tu bendito nombre desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y una vez más, muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.